Bienvenidos todos. Hoy cerramos con 10 sesiones y yo creo que el éxito que ha tenido este ciclo de conferencias pues se ha mostrado tanto en la asistencia aquí en el centro de estudios como en el centro histórico, así como también en nuestra página de internet. Quisiera yo dar las gracias, la presencia del doctor Jesús González Schmal, titular de la autoridad del Centro Histórico. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, es un honor para nosotros tenerte aquí. Y al doctor Carlos Martínez Assad, quien la conocen porque ha estado con nosotros en presentaciones diversas de muchos temas. Voy a dar su semblanza antes de que él inicie la conferencia. Por ahora, simplemente agradecerle el apoyo para llevar a cabo este ciclo de conferencias, que finalmente es la proyección de nuestro centro de estudios, y al doctor González Schmal también por todo el apoyo que ha dado, no solamente en las conferencias o en el cine que se presentó tanto en el centro de estudios como en el centro histórico, sino también por la magnífica exposición en el Zócalo, bueno, a un costado en la plaza de Seminario, que también fue muy exitosa y que fue lo que el viento se llevó, porque parece que hubo unos aires muy fuertes que hizo que concluyera precisamente la exposición. Bueno, le voy a dar la palabra primero al doctor González Schmal. No sé si esté prendido. Sí. Pues, damas y caballeros, distinguidos miembros del Presidium, para mí de veras es una gratísima experiencia encontrarme en este sitio, pues que resume, que recoge, que consagra nuestros más sentidos y profundos valores culturales, y que se ha dado pues a la tarea de eso, de darle sentido y revalorar todos nuestros antecedentes históricos para tenerlos en un sitio privilegiado como este, y que todos los mexicanos podamos concurrir a brevar de ellos. Pero también pues decirles que en mi carácter de responsable de la entidad llamada Autoridad del Centro Histórico, fue para nosotros un privilegio, habiendo ya tenido tiempo de conocer la obra del maestro Martínez Assad, tener la oportunidad de coincidir con él y con el Grupo Carso para la posibilidad de trasladarla a una exposición y a un ciclo de conferencias con tanta brillantez y con tantos logros como ha sido posible obtener. Esta coincidencia, pues quizás nunca he dicho yo que sea el azar. Aquí creo yo tener más fe en el sentido de que hay un designio superior. Nos toca hacerla en un momento de la historia del mundo en donde este hecho, el revalorar nuestro pasado, el darle hospitalidad a las inmigraciones que llegaron a nuestro país, el de permitirnos con el trabajo del doctor Martínez Assad asimilar este hecho, este fenómeno, como una experiencia nacional que nos identifica y que nos caracteriza, es una muy importante ocasión, porque curiosamente en otras latitudes y muy particularmente en el norte, aun cuando no dejo de reconocer que también se están multiplicando y expandiendo en lugares en donde el maestro Martínez Assad es docto, en el Medio y algunas veces hasta en el Lejano Oriente, han proliferado o han regresado. Hay una regresión brutal al sistema que hoy sintetiza una palabra del bárbaro del norte que se llama el supremacismo racial. Cuando este hecho se está dando en otras latitudes y nosotros repasamos nuestra propia cultura y nuestra propia experiencia nacional, y reconocemos que con todas nuestras limitaciones fuimos receptivos a esas inmigraciones, y que no solo fuimos receptivos, sino las logramos integrar en nuestra propia cultura y en nuestra propia identidad, y dimos curso a una cultura, un sincretismo cultural
que nos hace hoy frente al mundo reconocernos como un país de tradición humanista, como un país receptivo, como un país universal y no un país discriminador, exclusivista, excluyente. Esto creo que debe ser en este momento de la historia del mundo un dato que los mexicanos tenemos que reconocer y valorar y ponderar como nuestra propia esencia, nuestra propia manera de ser. Y qué bueno, pues qué fortuna que pudimos lograr esta coincidencia de esfuerzos para darle al pueblo de México en su manantial cultural, en el centro histórico, en la Plaza Manuel Gamio, en la Plaza Seminario, una exposición de las importantes fotografías que ha recopilado el doctor Martínez Assad y que muestra todas esas muestras características de distintas inmigraciones con distintos orígenes, con distintas motivaciones, pero que finalmente al cabo del siglo hoy son mexicanos como lo somos todos y no tenemos diferencias ya ni de ningún tipo actual, ni mucho menos de nuestros ancestrales orígenes. Esta posibilidad de abrirle a la cultura, a la exposición, al conocimiento del pueblo, esta muestra y la obra del maestro Martínez Assad, que por cierto hemos dicho que queremos reeditarla en una edición más accesible en precio, porque la que se hizo originalmente pues está hecha en una encuadernación de esas muy lujosas, que tiene pues por lo consiguiente un precio de venta muy alto. Queremos hacerla en una edición popular que llegue pues a un mayor espectro de lectores y que se enteren de esta aportación de México al mundo, de este hecho tan importante y tan trascendente de cómo fuimos hospitalarios con tantas nacionalidades y que hoy son parte sintética de nuestra raza. No por ello también pues nos deja de evocar justamente por esta razón otra vez el pensamiento de ese gran mexicano también, José Vasconcelos, que nos identificó precisamente como esa raza cósmica, como esa raza capaz de asimilar a través de la provincia, a través de la península ibérica, toda la concentración de Oriente desde los visigodos y con los moros en la península, que se mestizó con los propios originarios y que se trasladó a nuestra América, y que nosotros recibimos ese caudal de culturas diversas, plurales, pero que también nos dieron a nosotros una relevancia, una nutrición, y que nos hicieron también desde ese punto de vista cósmicos universales. Mucho más a principios del siglo XIX, cuando viene otra oleada tan importante de inmigrantes que a su vez vuelven a nutrir nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra caracterización nacional. Bueno, toda esta temática tan rica, tan importante, que debemos reconocer que falta pues por todavía desarrollar en toda su magnitud y su proyección en nuestros tiempos. ¿Quién más autorizado para ello que el autor de este gran libro y el promotor de esta gran exposición y de las diversas conferencias que se impartieron, tanto aquí que en este gran centro cultural, como en lo que es la sede de la autoridad del centro histórico, en la Plaza Gamio, precisamente frente al Templo Mayor, donde tuvimos ocasión de oír, de escuchar a distintos expositores, dependiendo de las distintas ramas de inmigrantes según sus nacionalidades, que nos fueron a exponer sus orígenes y sus experiencias. Ya no quiero utilizar más la palabra, en tanto que tendremos pues la posibilidad de que con mucho mayor capacidad y conocimiento nos haga el favor el maestro Martínez Assad de referirse a este tema tan crucial de nuestro ser nacional. Muchas gracias por la hospitalidad de Carso y por esta ocasión de convivir con ustedes este gran momento. Muchas gracias, doctor. Yo creo que
en la medida que nos vinculemos con el centro histórico, con la autoridad del centro histórico, pues llevaremos a cabo otros proyectos que lleguen a buen puerto como el actual. Antes de dar la palabra al doctor Martínez Assad, yo quisiera decirles que estas 10 sesiones hubo de todo, ¿sí? Finalmente todos somos descendientes de migrantes y eso nos movió muchísimo en los diversos temas que se tocaron. Hubo lágrimas, inclusive también. Se me quedó muy grabado la conferencia que se dio al inicio fuimos receptores de este mensaje que finalmente nos ha llevado a una reflexión muy particular de decir, somos descendientes de migrantes y aceptamos a los hermanos que vengan a nuestro país. Muchas gracias. Voy a dar una breve semblanza del doctor Martínez Assad, que ya lo conocen, y después pasaremos a ocupar un lugar. Doctor, acá tiene un lugar, hasta adelante. Y bueno, yo creo que para todos voy a hacer una semblanza muy corta. El doctor Martínez Assad, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la Historia, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional y coordinador del Seminario Universitario de las Culturas de Medio Oriente. Además también es consejero de nuestro Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Bueno, tiene muchos libros publicados, algunos de ellos están a la venta aquí, sobre todo el que acaba de salir precisamente, que está muy costoso, pero que esperemos que nos hagan un descuento para poderlo adquirir antes de que salga el popular. Y bueno, pues no me queda más que darte las gracias, Carlos, por este ciclo tan importante. La mayor parte de las conferencias están en nuestra página de internet y pues te escuchamos con los libaneses en México. Estoy muy agradecido con todos ustedes. La presencia aquí de don Julio, que siempre es muy importante para nosotros verlo por acá, de muchos investigadores, colegas que participaron en estas sesiones, amigos de muy diferentes batallas. Pues muchas gracias y bueno, esta era la primera parte. Agradecer a todos ustedes, a los 15 ponentes que nos hicieron favor de darnos la versión sobre cada una de las comunidades, de los grupos de inmigrantes que hemos estudiado. Bueno, sin más, comienzo con el tema para el cual hemos sido convocados en esta mañana. No soy muy hábil en estar apretándole aquí y hablar al mismo tiempo, pero pues las imágenes ustedes las van a reconocer, entonces ni hay necesidad de insistir tanto en el hecho. Bien, el tema que nos convoca hoy es el de libaneses. Es una inmigración que pues hemos considerado una inmigración exitosa en muchos sentidos, lo cual no significa que no haya habido muchos problemas, muchas peripecias, como llamamos a esto, a su llegada a México. La presencia de los libaneses en México comienza desde el último cuarto del siglo XIX, de manera bastante fuerte, pero ya en las primeras décadas del siglo XX es cuando tenemos más notable su presencia en México. Pero es algo muy importante que desde el inicio enfrentaron pues problemas serios porque pues venían de una situación complicada con el desfonde, con la caída del Imperio Otomano, del cual formaron parte durante 400 años, y llegaron a México justamente para caer en una revolución que se iniciaba en esos años, 1910. Y
Y quiero comenzar con el testimonio de un libanés a quien aprecié mucho porque tuve la oportunidad de conocerlo. Casi hizo funciones también de un abuelo en mi familia, don Did Murillo, que llega a México en 1913, vean el año, es decir, y llega precisamente 40 días antes de que inicie el episodio llamado de la decena trágica. Y bueno, es algo que lo distingue de otros inmigrantes, es la capacidad que tuvo de relatar lo que había visto o lo que vio durante esos días. En compañía de otro inmigrante, menciona al señor Juan Nicolás, se disponía a salir a cobrar los abonos por la colonia Roma, vivía en la Merced, como muchos de los que llegaron, y alguien que regresaba a las 7 de la mañana, o sea, iban a cobrar abonos a las 7 de la mañana, dense cuenta la enjundia con la que hacían sus negocios, le comentó que había un movimiento militar en el Zócalo. No atendieron mucho lo que eso significaba y salieron y encontraron que todo el Zócalo estaba rodeando con carabineros que mantenían sus armas en la mano. Lo mismo cuenta él en los altos del Palacio Nacional, en la Catedral y en sus altos campanarios, en las azoteas de las casas cercanas. Nos fuimos y abordamos el tren eléctrico y un momento más tarde oímos fuertes tiroteos y los disparos de los cañones. Entonces calculamos que era en el Zócalo. Fíjense de lo que se libraron. La balacera fuerte comenzó a las 8 de la mañana. Si ellos salen un poquito más, te atraviesan el Zócalo un poquito más tarde, son de los muchos muertos que se dieron cuando salían de la misa de 8, los que habían asistido a la misa antes de que llegara Bernardo Reyes y los rebeldes que iban a tomar el Palacio Nacional, cosa que no lograron. Bueno, a su regreso observó muchas pérdidas de vida, comenzó a ver los montones de cadáveres amontonados en las esquinas y bueno, continúa el relato hablando de lo que era la vida cotidiana. No se podía salir a ningún lado para arreglar los asuntos domésticos, solo teníamos 2 horas diarias que daban los combatientes como descanso, dice él. Un día, en esas horas de descanso, yo y mi señora salimos y dimos una vuelta caminando hasta llegar cerca de los combatientes y vimos los montones de muertos, continúa, que estaban listos para llevarlos a otro sitio y quemarlos con gasolina. Ahora sabemos que los llevaron a los campos de Balbuena, donde ahí fueron incinerados la mayoría de esos cadáveres. Bueno, el bautizo, pues es un bautizo de fuego. Este asunto de la decena trágica lo he documentado, decena que en realidad fue más tiempo, fueron más de 12 días cuando menos. Esto lo he documentado también con otras experiencias de otros migrantes, y judíos, italianos, estadounidenses cuentan cómo vivieron esos primeros días de la decena trágica, y para todos pues resultó pues realmente una muy fuerte confrontación del país al que habían llegado. Creo que no tenían una idea cabal del asunto, porque finalmente siguieron haciendo sus actividades. Una de ellas que me parecía hasta simpática es que cuando se acuartelan los rebeldes en la Ciudadela, los alemanes, o sea, un grupo de alemanes que tenía unos negocios en el centro de la ciudad, comienza a llevarle cervezas a vender ahí a la tropa y bueno, le compran, son muy bienvenidas las cervezas y bueno, digo, los inmigrantes saben cómo arreglárselas aún en situaciones tan complicadas. Bueno, la instalación de los libaneses en México se había visto ya desde su participación en las fiestas del Porfiriato, cuando donan el llamado reloj turco, que en realidad los libaneses y descendientes insistimos en que fue más un regalo
de la colonia libanesa, que formaba parte del imperio, claro, pero pues toda la promoción de cooperarse para construir el reloj y tal fue de Antonio Letaif, que era un libanés distinguido en la Ciudad de México. Y para esos primeros años tenemos también ya la presencia de grupos que están realizando una actividad cultural, intelectual en México, como el que va a encabezar José Gelu, o Joseph Gelu, que va a establecer esa primera revista Al-Jawater, Las Ideas, como ven, escrita en árabe inicialmente, y después cada vez le agregaron más algunos términos, algunas frases en español. Esto fue muy importante porque va a ser un antecedente de lo que es la literatura de Al-Mayar en México, es decir, la literatura de los libaneses que aún recrean pasajes de lo que fue la vida en Líbano, en lo que ahora es Líbano durante la presencia otomana. Es también interesante porque aquí en esta foto, el que está a la izquierda es Antonio Gelu, y esto es interesante porque cómo se van a dar los vínculos en México. Él va a ser una persona cercana a Vasconcelos, que hace un momento mencionó González Esmal, que fue rector de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública, y es además muy reconocido porque es el primer antecedente que tiene México de la novela policíaca. Él escribe una novela corta, La obligación de asesinar, que va a ser reconocida como uno de los mejores relatos de novela policíaca en el mundo por la misma Agatha Christie, que tiene su gran asociación en Inglaterra. Entonces, bueno, hay ahí vínculos que se comienzan a gestar que son pues realmente importantes sobre toda la actividad que se está realizando. Por supuesto, ya comienzan a aparecer los negocios en el centro de la Ciudad de México, restaurantes, hoteles, cafés. Ya hay anuncios de yo tomo café de Coatepec, estilo árabe, en Jesús María, número 129, y de ese tipo de anuncios varios que están por todo el centro de la ciudad. El hecho que fuera una población de origen extranjero, y aquí vamos también a algunos de los problemas, provocó la vigilancia de los agentes del gobierno. Por ello pueden saberse muchos de los problemas que debían sortear los inmigrantes. Por ejemplo, en el número 24 de la calle de Jesús María se estableció la carnicería denominada El Monte Sión el 21 de septiembre de 1926. Sus dos socios eran judíos, pero había uno turco. En realidad el turco era libanés, y el otro ruso, que participaron por partes iguales, cada uno con 1,500 pesos. La sociedad no duró mucho y al poco tiempo hubieron de llamar a un arbitraje, mismo que aceptó la disolución de la sociedad, otorgando partes iguales a ambos socios al finiquito de la sociedad. Bueno, aquí lo único que ilustra es cómo judíos que muy probablemente, o casi seguro, estamos hablando de judíos alepinos o damasqueños, pues tenían que hacer negocios con los libaneses, hablaban la misma lengua, hablaban árabe, y van a ser muy frecuentes los encuentros que tenemos entre estas dos comunidades al principio de su inserción en México. En Independencia 44, un judío prestaba dinero sobre prendas al 30% mensual. Un inspector que le seguía los pasos tuvo que viajar hasta el puerto de Veracruz, donde la misma persona se hacía pasar por vendedor ambulante, pero en realidad se dedicaba a los catalogados como negocios ilícitos. No dicen cuáles eran los negocios ilícitos, ¿no? En ocasiones se decía italiano, pero en otras se decía sirio-libanés.
y llegó a mencionar Constantinopla como su lugar de nacimiento. Fue denunciado por varias estafas y solo después de 9 años fue obligado a salir del país hacia Turquía. Uno de los sitios de encuentro, también muy vigilado por los agentes de la policía, fue lo que se llamó el Casino Centro Libanés, ubicado en Correo Mayor número 52. Fue particularmente vigilado por las autoridades y uno de sus agentes informaba al propietario, que era obviamente un libanés, con licencia para venta de vinos, licores y cerveza, en una licencia expedida por el Departamento Central. Informaba que el centro de recreo contaba ya en esa fecha con 125 socios. Bueno, una cosa es que hubiera socios y otra cosa es que consideraran que eso era como un centro, pues un centro dedicado a la delincuencia, ¿verdad? Porque no parece que eso sea el caso. El agente decía, todos los que asisten ahí son de nacionalidad sirio-libanesa. No existe esa nacionalidad, pero así lo dicen. Los que tienen asignada una cuota de 2 pesos mensuales y que asiduamente concurren a los salones de este centro a jugar dominó, dados y paco. Estando atendido este centro por 4 empleados, 2 hombres y 2 mujeres, en los altos de este edificio es donde se encuentra establecido el mencionado casino, que se compone de un salón formado por 2 salas en forma de ángulo y que dan acceso a un patio cubierto por cristales. Tanto su piso como su techo y todo su conjunto forma un solo salón amplio en donde se encuentran distribuidas como 20 pequeñas mesas que ocupan sus socios para los juegos de azar. Bueno, en realidad, como vemos, no hay nada delictivo en lo que está narrando la gente, pero hay que vigilar a los extranjeros, ¿no? Nos está diciendo que hay 125 miembros y luego en otro momento nos dice la cantina tiene un aspecto muy desolado y solo se ven en ella escasos vinos y pocos parroquianos. Solamente se sirve a los socios la bebida que solicitan, tomando a toda hora café como bebida favorita. Exigió en su visita de inspección que le fueran presentados los recibos de pago de las distintas contribuciones y licencias que ocasiona este casino. Bueno, esa es la parte burocrática que ya sabemos que siempre hay. En la planta baja de este casino existe funcionando un salón de billares que tiene 5 mesas de juego, 3 de carambola y 2 de pool. Este salón funciona independientemente del casino y su propietario es el señor José. He omitido decir los nombres completos de las personas porque pues, los descendientes de muchos de ellos están vivos, ¿verdad? Y la verdad no tiene mucho sentido insistir en nada. Bueno, lo que no pueden creer es que el lugar donde estaba este centro casino libanés todavía existe. Lo acabo de visitar hace un tiempo y son unas bodegas, de las bodegas que hay en la Merced, todo lo han convertido en bodegas en esa parte, ¿no? Bueno, estos agentes que pudimos seguir gracias a un proyecto, un trabajo que nos convocó nuestra amiga Delia Salazar, que está por acá. Bueno, los agentes aquí continuaron vigilando, a estos les tocaban los libaneses, ¿verdad? Y en la calle Uruguay 158, en la Ciudad de México, de acuerdo con un memorándum, albergaba varias viviendas sobrepobladas. Sí se considera que en el conjunto residían alrededor de 20 personas, lo que provocaba que además con los visitantes hubiese siempre gran movimiento de personas. La viuda de un libanés vivía con 9 hijos y la viuda de un judío con 3. Lo que no completa el agente y que nosotros ya nos hemos dado cuenta ahora es que en la misma vivienda había una familia armenia. O sea que en la misma vecindad estaban armenios, judíos y libaneses. Y bueno, el agente, que evidentemente no están muy informados de
las leyes en México, dice que unos son de nacionalidad árabe y otros son de nacionalidad libanesa. Entonces, evidentemente que no había ningún criterio para definir quién. Imagino que quizá lo que llamaba la atención seguramente es que muchos de los inmigrantes podían llegar inicialmente al sitio y mientras se ubicaban y decidían a dónde podían irse a vivir, ¿no? En otra parte, el mismo agente anunciaba sobre una propaganda revolucionaria aparecida en Veracruz, atribuida a varios de estos sirio-libaneses. Y aquí hay una cuestión interesante, porque sí hemos encontrado también que en muchos de los grupos de inmigrantes se fueron también acercando a las diferentes facciones revolucionarias. Entonces hemos encontrado, estadounidenses que se vinculan con los ejércitos del norte, pero los libaneses van a participar mucho en las acciones que van a tener lugar en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, y vamos a encontrar nombres de libaneses que están en correspondencia, por ejemplo, con Guadalupe Sánchez, uno de los líderes rebeldes de Veracruz, incluso se menciona que tienen relaciones con los exgenerales Cándido Aguilar y Sánchez, que también son de esa región. Bueno, entonces mucha de la inserción de este grupo pues no estaba vinculada solamente a la parte que podríamos considerar más formal, ¿verdad? El establecimiento de asociaciones, de revistas. En este momento ya tenemos la revista Emir, una revista Líbano, y Al-Gurbal, que va a ser una de las revistas que más tiempo va a durar su publicación en México. Estas son dos portadas interesantes, desde luego el Ángel de la Independencia, un símbolo nacional de nuestro país, y la escultura de los mártires en el centro del Líbano, que es una escultura que sigue hasta nuestros días, ahora con las balas y de morteros que la han atravesado en los diferentes conflictos que se han vivido. Estos dos personajes, Julián Nasser y José Abud, son de los fundadores de las revistas que más tiempo duraran. Y bueno, aquí unas imágenes de lo que era la Merced, el lugar donde hablamos de todo este relato. Aquí las tiendas de Julián Slim en el centro, esta tienda en Veracruz de un miembro de mi familia, aquí el señor Selim Abud, que es uno de los fundadores de esta revista, el templo de Valvanera. El templo de Valvanera que fue algo fundamental también en el aglutinamiento de la comunidad, porque establecido en la actual calle de Uruguay, el templo fue una donación que hizo el gobierno de Álvaro Obregón en 1921 a la comunidad libanesa, pero ya con la finalidad de que pudiera dedicarse exclusivamente al oficio en el rito maronita, que previamente solo podía realizarse con autorización del episcopado mexicano, es decir, cada boda, cada ceremonia religiosa en los diferentes templos, tanto del centro como los de la colonia Roma, que comenzaban a estar de moda en los años 20, tenían que pedir permiso al obispo de México para poder realizar la ceremonia
en el rito maronita, es decir, hablar en arameo, decir la consagración en arameo, etc. Y bueno, el hecho mismo de que el templo esté plantado en el pleno corazón de la Merced indica que es ahí donde la comunidad libanesa se ubicaba de manera inicial, y que tuvo una cierta constancia durante muchos años. De hecho, el templo de Nuestra Señora de la Humildad es el templo en el que registro la primera ceremonia maronita en México en 1906. Con certeza hubo ceremonias maronitas años anteriores, pero esta es la primera que he podido documentar en los archivos de las iglesias del centro de la Ciudad de México. Esta otra fotografía es don Salim Nasser, que también es de los realizadores de la revista El Gurbal, y junto con el señor Abud realizaron el primer directorio libanés, censo general, decían ellos, de la comunidad libanesa, Palestina y Siria, que, como hemos visto, pues todavía no había gran diferenciación entre qué era una comunidad y qué era la otra comunidad. En realidad había una suerte de comunidad, de comunicación, de comunión entre todos ellos, sin importar mucho el sitio exacto de donde vinieran. Todos venían de los que fueron dominios del Imperio Otomano, que termina en 1918. Esta fotografía es muy interesante, la del grupo, porque es la primera generación de médicos que se gradúa en la Universidad Nacional, donde todos son descendientes de libaneses. Entonces, esto también lleva a la idea de cómo los inmigrantes van a insistir ya también en la profesionalización de los hijos, no que se queden solamente para atender la tienda también o participen en el comercio, sino que ya participan en una actividad como la de formarse para ejercer la vida profesional. Y la profesión de médicos, pues desde luego va a ser una de las más solicitadas. Y bueno, esta fotografía expresa con mucho ya cómo dentro de la universidad también pues de alguna manera se conformaban como grupo, ¿verdad? Porque la fotografía se ostenta como médicos que fueron egresados de la misma escuela, de la Escuela Nacional de Medicina, ubicada también en ese momento en el centro de la ciudad. El prejuicio, sin embargo, pues también debió ser enfrentado, y por ejemplo, en un momento, en esto que tuvo que ver con la rebelión cristera, encontramos también en algunos documentos que algunos de los fusilados en Guadalajara resultaron que varios de ellos eran extranjeros, donde se encontraban, decía la nota, lo que podía expresarse como la inaudita, decía, influencia de extranjeros, principalmente gachupines y árabes. Así decía la nota, y luego agregaba, además de que en el conflicto han participado alemanes y franceses. Esto, pues naturalmente no está completamente comprobado. Es muy probable que algún extranjero hubiera estado involucrado, pero pues eso no significaba que estuvieran participando de manera organizativa o que realmente tuvieran alguna incidencia fuerte en el conflicto que en ese momento se daba en México. Entonces, muchas acusaciones que comienzan a salir de estas oficinas de los agentes secretos en esa época, pues aluden a
a otros muchos asuntos. Por ejemplo, creen que han encontrado centros de prostitución en domicilios que disfrazan la actividad en el centro de la ciudad, y que también han encontrado quienes cometen fraude, y hacen un seguimiento que me resultó muy simpático, porque es el seguimiento de un grupo que se disfrazaban de sacerdotes, y en un lugar decían que eran maronitas, en otro decían que eran ortodoxos griegos, en otro que eran otra cosa, y en todas partes pedían limosna, y a eso sí los agarra la policía, y sobre todo al que consideran líder de ese grupo lo expulsan de México. En realidad son acusaciones que no, de las que digo, comparado si consideramos las actividades realmente ilícitas en el país, pues la verdad es que no resulta nada terrible lo que estos agentes han estado viendo. Eso sí, hay muchos litigios que se presentan ante el consulado francés. Los libaneses están bajo la protección de Francia, entonces varios de los libaneses en México insisten también en esa protección, y cuando comienzan los reclamos de extranjeros, de estadounidenses, franceses, italianos, de todo tipo, los reclamos por los saqueos de los negocios de los revolucionarios, sin que nunca se sepa realmente qué grupo revolucionario era. Digo, era muy difícil que pudieran identificar si eran villistas, carrancistas, en fin, ¿no? Los carrancistas son los que más fama tuvieron de que se dedicaban a hacer algunos asaltos a algunas casas habitación, pero bueno, de los que se sintieron muy afectados, comenzaron a presentar sus demandas para que les fueran restituidos que el gobierno pagara sus bienes, el gobierno mexicano, se entiende, pero entonces la negociación era a través de las autoridades francesas en México. Y bueno, he analizado cientos de documentos de este tipo, y ¿qué creen? En ningún caso el gobierno falló a favor de los demandantes, ¿no? En general, de los que están en los archivos, no encontré ningún caso que se hubiera solucionado favorablemente al demandante. Lo que es muy interesante es la composición de la comisión encargada de saber hasta dónde era real la demanda y cuáles habían sido las afectaciones, porque la comisión la comisión era presidida, o si no presidida, tenía un cargo como vocal ejecutivo o algo así, el señor Julián Slim, y el que seguía era un judío, el señor Smeckel, y ellos eran los que decidían si las demandas estaban bien presentadas, etc. Así es que todos los inmigrantes, tanto libaneses como seguramente, insisto, sirios y alepinos o damasqueños, que presentaban, eran judíos que presentaban también sus demandas. Entonces son interesantes en las discusiones cómo a veces don Julián y el señor Smeckel se pelean, y si se trata de un libanés o de un judío, hablan de esto que ahora se denominaría conflicto de intereses, ¿no? Dicen, no, a ti te interesa defenderlo porque es judío, no, a ti te interesa defenderlo porque es libanés, y bueno, ellos finalmente llegaban a acuerdos de que debían otorgarse las indemnizaciones, pero decía, las indemnizaciones no llegaron. Así que tenemos pues también dentro de este proceso de inserción, de adaptación en México, todos estos problemas que se fueron gestando
a lo largo de todo este proceso que se da pues sobre todo a partir de estos primeros enfrentamientos que van a presenciar los libaneses en 1913, pasando por la rebelión de los cristeros, previamente el levantamiento de la Huerta, que afectó mucho a la zona del Golfo, Veracruz, Tabasco, etc. Y pese a todo eso, pues la actividad de los libaneses, como los conocemos, continuaba en varias ciudades del país y en México. Las familias mexicanas se acostumbraban a convivir con los extranjeros, los libaneses que vivían en el centro de la ciudad, particularmente en esa zona, donde además del templo maronita apareció luego el templo melquita. Los ortodoxos se vinieron hacia el rumbo de la colonia Roma, y bueno, al mismo tiempo fueron apareciendo todo tipo de negocios, tiendas con nombres que evocaban el Oriente, restaurantes y hoteles con nombres como la Estrella de Oriente, el Cedro, el Faro, la Estrella de Oriente, las Mariposas de Oriente, Mercería Musi, el Sol, el Puerto de Beirut, Casa Nasif, Casa Salman, la Violeta, el Fuerte Azul, el Gallo, Casa Guaida y el Nilo, entre otros muchos. Y en la escuela situada, el Colegio de Niños Héroes de Chapultepec, situado en Mesones y Cruces, y a la República del Perú asistieron hijos de los inmigrantes. En una de esas escuelas, después nos recordaría Jacobo Zabludowski, coincidió con Mauricio Garcés, que eran compañeros, que fueron compañeros en la misma escuela. Bueno, así como tenemos esta graduación de médicos para mediados del siglo XX, 1948, ya tenemos agrupados en el barrio de La Merced, digo, en los libaneses que viven en La Merced, donde encontramos en 1948 1.365 familias, que sumaban 5.290 personas, en las cuales 286 se dedicaban al comercio, 210 eran industriales, pero ya habla de 43 doctores, 32 abogados, 17 ingenieros, 16 dentistas, 12 contadores, 9 periodistas, 6 químicos, y todos ellos ya nacionalizados. Se acuerdan que en los años 30 es el recuento de inmigrantes y para buscar que regularicen sus papeles en México. Y algo pues interesante para la integración, los matrimonios que se realizaban. Para entonces, 302 varones se habían casado con mexicanas, es decir, libanés con mexicana, y 61 libanesas se habían casado con mexicanos. Su presencia pues era ya indiscutible en el centro de la ciudad, muy visibles en Correo Mayor, Venustiano Carranza, Jesús María, Regina, República del Perú, Honduras, todas las repúblicas, Uruguay, Mesones, etc. En esa zona se ubicaban nombres que luego van a ser muy reconocidos. El señor Agüed, el director de la revista Emir, que también estaba la revista ahí. El señor Nasser también vivía en la zona. La familia Slim, los Buere, Elías fue el dueño del Cine Cairo, uno de los primeros cines también de los miembros de la comunidad. También ahí estaba el semanario El Redondel, y bueno, el negocio de José Vázquez, que ya tenía el restaurante oriental en Correo Mayor 55 Altos, y ya vemos el barrio completamente poblado por miembros de esta colectividad. Toda la inserción de libaneses, descendientes de libaneses en el cine mexicano,
El Peñón de las Ánimas de Miguel Zacarías, que lanza nada más y nada menos que a María Félix al estrellato. Todavía en los créditos iniciales ahí se llamaba María de los Ángeles Félix. Tuve la fortuna también de conocer a don Miguel Zacarías. No, fui afortunado como muchos otros porque murió de más de 100 años, pero todavía me contó muchas anécdotas de todo esto del cine y cómo María Félix, que le puso clases de dicción Miguel Zacarías, dice, no sabía hablar nada de español, dice, entonces le puse a que articulare porque no se le entendía nada, entonces la puso a estudiar eso, pero ella ya era una chica caprichosa y era muy simpático como don Miguel contaba cómo cuando le mandó el vestuario Miguel Zacarías fue y se lo devolvió todo y le dijo, tú no tienes idea de cómo se podía vestir la hija de un hacendado en México, así que están aquí tus porquerías y mándame a hacer otras. Bueno, don Miguel dio mucho de qué hablar en la cinematografía nacional. En la otra imagen están Antonio Badú y Esperanza Issa, uno de los rostros más bellos del cine. Mauricio Garcés, que llegó a ocupar un lugar impresionante. En 1968, de las 10 películas más exitosas exhibidas en México, Mauricio Garcés había filmado 5. Así es que tuvo una enorme presencia. Capulina, Gaspar Enaine, María Sorté, que más bien es actriz de telenovelas, Antonio Deud, que hizo el papel de joven rebelde en las primeras películas, cuando apenas se importaba el rock y todo esto a México, Salma Hayek, emblemática pues de los descendientes ya de tercera generación de libaneses, los Bichir, que también han sido una dinastía, los estudios Yazbek, que eran fotógrafos de estrellas, vean aquí la foto de Dolores del Río. Aquí el coronel Sabines, el padre de Jaime Sabines, que es de estos que mencionamos cómo se afiliaron a los grupos revolucionarios y participó pues como revolucionario, incluso con un arma en la mano. Bueno, Héctor Azar, como uno de los exponentes de esto que se considera ahora una extensión de la literatura del Mayal, es decir, de la literatura que están haciendo los hijos de los inmigrantes en diferentes partes del mundo. Así es que, pues este es un recorrido rápido sobre lo que ha sido, lo que es esta comunidad, sus triunfos, sus fracasos, los problemas que debió enfrentar y que pese a todo superó, y pues finalmente se trata de una comunidad bien establecida en México. No me vayan a preguntar cuántos son porque nadie sabe. Por supuesto, oficialmente se dice una cosa, la ONU dice otra, y pues la verdad es que no se han hecho censos recientes, y que sería muy bueno que se pudieran hacer, como los tienen otras comunidades que saben muy a pie juntillas realmente cuántos son. Pero aquí el problema es que los matrimonios mixtos, el hecho de que ya vamos en la 4ª generación, pues dificulta mucho un conteo sobre esa comunidad. Lo importante es la visibilidad que tiene esa comunidad como otras, y que ocupan un lugar importante por ese impacto cultural. Ya lo vimos en el cine, está en el teatro. Rápidamente les cuento, en teatro, por ejemplo, una de las primeras obras que triunfan en serio en el teatro mexicano en 1938 es El Baizano Jalil, que 5 o 6 años después se le va a ocurrir a Gregorio Wallerstein, un productor
un productor judío, llevar al cine con Joaquín Pardavé de protagónico. Cuando la obra de teatro salió, comenzó la discusión si los libaneses eran así o no. Fue una puntada de los productores, porque en realidad era una obra que se llamaba El Gringo Baratieri y estaba hecho para Argentina, y era la historia de un italiano que llegaba a Argentina. Esa es la historia original. En México se les ocurre con bastante éxito, ¿verdad?, porque resultó muy exitosa la idea, y Joaquín Pardavé se posicionó prácticamente como el representante de los inmigrantes libaneses, y porque además no se ha hecho otra película que ponga de manera tan frontal lo que podría ser la vida de los inmigrantes libaneses en México, que desde luego creo que tiene muy poco que ver con lo que hace Joaquín Pardavé. Pero Joaquín Pardavé, la colectividad libanesa debía darle una medalla post-mortem, porque hizo 5 películas donde actuó como libanés. Y claro, actuar con libanés nada más quería decir que iba a cambiar las P por B, ¿verdad? Como Baizano. Y bueno, en algunas hay la idea de cuáles fueron los problemas que tienen para adaptarse, para educar a los hijos en México, pero pues yo espero que aún sea tiempo de esa imagen convertirla también en otra cosa, en una imagen más verídico de lo que fue realmente la presencia de los libaneses en México en un medio tan difundido como puede ser el cine. Pues muchas gracias.